Ya En revisé. vivo, que En, voy a en, abrir pantalla a ver en si... Facebook, no, en Facebook Live. Ajá, se trata de compartir y ensayamos previo a que arranque mientras los asistentes van llegando. Como te dije, la idea siempre es iniciar 5 y 5. Damos estos 10 minuticos como para que vaya ingresando la gente. Me dice que no estoy habilitado para compartir pantalla. Laura, estás de anfitriona en este momento y Luis Fernando. Tienes que darle a Luis Fernando entonces la posibilidad de volverlo coanfitrión y ahí él ya puede compartir pantalla. Ya. Listo, Luis Fernando. Ya toqué Ok. el live también, lo escucho bien. Okay. Sí, vale. ¿En Facebook se oye bien? Sí, sí. Ok. Es, Ok. Listo. ok. Sí, Andrés, si te sale y todo, igual ahí ya queda cargando el Facebook, ¿cierto? Sí, ¿vas a grabar en la nube? Ah, ven, lo pongo a grabar. Sí, por favor. Ya está en pantalla completa, ya lo están viendo. Sí, lo estamos viendo muy bien. Sí, Sí. si quieres, quítalo para hacer la presentación y luego lo vuelves y lo colocas, Luis Fernando. Lo pongo a grabar cuando iniciemos. ¿Vale? Bueno, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, hola Dori, buenas tardes. Vamos a dar la espera hasta las 5 y 5 de la tarde. Les damos la bienvenida a todos los que están llegando en este momento. Iniciaremos 5 y 5. Luis Fernando, si quieres, déjala de compartir un segundo para poder vernos en la presentación, que te vean a ti, y luego ya cuando todos te conozcan de cara, podamos arrancar. ¿Tu maestría en Administración de Empresas de qué universidad es, Luis Fernando? En la del Valle. Okay. Y hay algo bien importante, es lo de auditor líder FSC 22000. Sí, versión 5. Es algo especial que quiero comentar. ¿El diplomado en gestión también es de la del Valle? También es de la del Valle. Perfecto. No, el diplomado de BPM y Hassel es de la del Valle. El de gestión es con la Universidad Tecnológica de Pereira. Ok. Si quieres dejar de compartir mientras entra toda la gente, la vemos. Se están conectando todos. Bien. Dale al F. Yo creo que con eso dejas de compartir. Me da temor quitarte la opción de compartir la pantalla y luego que no puedas. Entonces... También tengo la misma percepción. No, tú sí lo puedes hacer cuantas veces sea, Sí. pero yo, si te quito la opción, de pronto te regulo eso, entonces, para que lo quites, como dice Andrés, para poder hacer la presentación. Sí, ya no tienes problema. Si la quitas, no tienes problema volverla a poner. Oh, por Dios. ¿Y qué me metiste? El comité estatutario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Para la reforma estatutaria, es muy importante. Sí.
Listo. Vale, listo. Eso, listo, nada. Bien. Bueno, damos la bienvenida a todos los que se han conectado. Ya en este momento somos 13 participantes. Vamos a dar hasta las 5:05 porque la hora de cita fue a las 5 de la tarde para iniciar a las 5:05 con todos los que estén presentes. Entonces, les pedimos nos den la esperita hasta las 5:05 de la tarde. Ya estamos compartiendo también en Facebook Live. Si se acaban los cupos en el Zoom, que son 100, podemos remitir a las personas hacia el Facebook Live. De hecho, ya le voy a pasar a Luis Fernando el link. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Hola, buenas tardes, Leonardo. Arquitecto, hola, Leonardo. Gracias por asistir. Bueno, son las 5 de la tarde. Bienvenidos a todos a este webinar de todos los miércoles de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle del Cauca. Vamos a dar 5 minutos más para que se pueda vincular más personas que de pronto han tenido alguna dificultad. Los invitamos siempre a ver los webinars que estamos trabajando en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de la Regional Valle. Allí pueden ver todo el paquete de conferencias que estamos planeando cada semana para ustedes, para poder lograr una buena capacitación en estos momentos de pandemia y poder conectarnos aún más, que el aislamiento no sea social, sino que solamente sea físico y que podamos tener mucha conexión social gracias a las redes y a toda la tecnología que nos lo permite. En 4 minutos iniciamos la charla. Bienvenidos todos los que están ingresando en este momento.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que han ido ingresando. Vamos a dar 2 minutos más, en 2 minutos iniciamos la conferencia del arquitecto Luis Fernando Céspedes. Listo, son las 5:05, Andrés. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle. La Sociedad Colombiana de Arquitectos es una asociación de carácter civil de interés profesional sin ánimo de lucro y cuya finalidad consiste en que fomentemos la arquitectura y el urbanismo, cultivemos la ética profesional de los arquitectos y orientemos la relación entre los arquitectos y el Estado. Una de nuestras misiones es la capacitación tanto de los arquitectos como de otras disciplinas a través de la arquitectura. Hoy tenemos un gran invitado, el arquitecto Luis Fernando Céspedes. El arquitecto Luis Fernando Céspedes nos va a dar una charla sobre la arquitectura alimentaria, en donde se aprenderá del diseño y la coordinación entre la arquitectura y la ingeniería de espacios destinados a la producción de la cadena alimentaria bajo las condiciones de las buenas prácticas de manufactura. El arquitecto Luis Fernando Céspedes es socio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle, arquitecto con maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, tiene un diplomado en Gestión y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira y tiene un diplomado en Buenas Prácticas de Manufactura y análisis de peligros y puntos de control críticos de la Universidad del Valle. Es auditor líder FSSC 22000 versión 5 y actualmente también es gerente de BPM Arquitectura SAS. Bienvenido, arquitecto Luis Fernando, y tiene usted el micrófono. Gracias, Andrés Felipe. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Esta es una charla que veníamos programando desde hace rato, por fin lo hemos logrado y pues veo que hay muchos arquitectos, pero también hay otros tipos de profesiones, hay ingenieros de alimentos, hay de pronto microbiólogos y administradores de compañías de alimentos. Los invitamos también a esta charla porque también es de su interés. Voy a compartir. Luis Fernando, te saludo y les comento a todos los asistentes también que por medio del chat nos pueden hacer todas sus preguntas. Al finalizar la presentación del arquitecto daremos un espacio, de acuerdo al tiempo que nos quede, para resolver algunas de las dudas que puedan estar planteadas de esta presentación. Bienvenidos nuevamente y agradecer enormemente a su generosidad por regalarnos pues esta charla a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Bueno, para comenzar quiero hacer notar algo
sin parecer fiscal, pero la verdad es que el haber alcanzado el título de auditor líder FSC 21000 de la versión 5 es algo muy especial para mí como arquitecto porque, digo, sin parecer fiscal, creo que soy el único arquitecto en Colombia que está calificado como auditor líder FSC 21000. Y es muy particular porque quiero hablarle a los arquitectos jóvenes. Para mí ha sido una manera de vender, es una manera de comunicarme con un nicho de mercado que estaba desatendido en la arquitectura. Y ese es un aspecto importante que hay que considerar, y es que los arquitectos de alguna manera no podemos seguir siendo toreros. Los arquitectos tenemos que buscar nichos de mercado, concentrarnos en eso, lo que más nos guste. Me gustan hacer casas, pues bueno, me dedico un poco a hacer casas. A mí desde muy recién graduado, a mí me ha costado siempre la industria. Y finalmente me dediqué a proyectos de industria, y dentro de la industria encontré de casualidad el nicho de mercado de la industria de alimentos y de la industria farmacéutica. Esta casualidad fue porque alguna vez me invitaron a diseñar justamente un proyecto que tenía que ver con alimentos, y el proyecto me lo desbarató una ingeniera de alimentos. Y obviamente eso a los arquitectos, todos los arquitectos que presenten saben que eso no puede mucho. Entonces yo me di a la tarea de ver por qué razón me lo habían desbaratado. Y obviamente ahí fue donde empecé a encontrar que había unas especificaciones muy especiales dentro de la arquitectura que era para este nicho de los edificios que tienen que ver con la industria de alimentos. Obviamente la industria farmacéutica tiene también mucho que ver, hay muchas similitudes, y digamos podemos hacer un paralelo con la arquitectura hospitalaria, que también es muy especial, muy específica. Es más, existe una maestría, existe maestría en arquitectura hospitalaria, pero para este nicho no existe nada, no existía. Bueno, y aún no existe ninguna academia que ofrezca esto, arquitectura alimentaria. Hay paisajismo, hay especialistas en iluminación y sonido y acústica. Bueno, hay otras especialidades que en esto no lo hay. Exacto esto de auditor líder porque finalmente después de trabajar en esto, aprender con el equipo de la Universidad del Valle, y aprender mucho de ese equipo, llegué a la conclusión esta de que yo necesitaba meterme muy bien en este mercado para meterme con conocimiento de causa. Entonces me empecé haciendo el curso de DPM y HACCP. Luego en ese curso también me hago como auditor interno, y luego viene años más adelante buscar ser auditor líder FSC 22000. Esta es una de las normas tantas que existen, pero esta es de la norma más importante a nivel mundial en certificación de la industria de alimentos. Para llegar allí, obviamente, me preguntaron qué hacía yo como arquitecto certificándome en algo que eso es exclusivo de los ingenieros de alimentos o microbiólogos, o sea, de ese sector. Pero un arquitecto, ¿qué tenía que hacer aquí? Entonces viene esta pregunta: ¿qué pasaría si una fábrica de alimentos le eliminara la certificación? Entonces, pues obviamente sería un desastre, no podría funcionar. O sea, por consiguiente, la arquitectura sí es muy importante en el industria de alimentos, demasiado importante. Es como lo especifico en algunas partes, como lo digo, es el continente de la industria de alimentos, es el que contiene todos los procesos, es lo que evita que la industria de alimentos se vea abocada a contaminación permanente, es el edificio. Justamente allí es donde debe entrar. La arquitectura de la fábrica de alimentos debe garantizar por su distribución espacial, funcionalidad, equilibrio estructural, relación con el entorno y calidad de los acabados. Y que los procesos productos se puedan realizar sin generar contaminación del producto. De hecho, la distribución espacial, ¿cómo se enfoca en este tema de la arquitectura alimentaria? En la secuencia lógica del proceso. Pero para yo entender esa secuencia lógica, y ahí fue donde yo fallé cuando evaluaron ese proyecto,
no tenía una secuencia lógica, porque obviamente era desde mi mirada como arquitecto, pero no como ingeniero de alimentos, no como alguien que conocía alimentos. Y ahí fue el gran error. Obviamente, si no se maneja esa secuencia lógica, el edificio va a generar muchos problemas. Y un edificio que genere problemas, pues hace que la empresa no la certifique. Y si no se certifica, pues entonces no puede entrar al mercado. O no puede producir alimentos inocuos y va a verse el problema empezando con el mismo. Obviamente, todo esto debe estar enmarcado en un entorno regulado, tanto físico como administrativo, como ambiental. Las fábricas no se pueden localizar no se pueden localizar en cualquier lugar. De hecho, hemos digamos, desarmado proyectos porque se han tratado de localizar en sitios inadecuados. Se conoce por estudios recientes que las causas asociadas a las ETAs son enfermedades de transmisión alimentaria. Son exclusivas de transmisión alimentaria y son producidas por muchas bacterias que ustedes han escuchado, como Salmonella, como la Escherichia coli, etc. Esas ETAs, resulta que en estudios que se han realizado, la infraestructura aporta el 12% de los problemas de transmisión, de la generación de esas bacterias a la generación de enfermedades de transmisión alimentaria. Mientras que la higiene y el hazard aportan el 6 y el 7%, los 7.3 respectivamente. Es decir, la infraestructura es muy importante. O sea, ahí entra una vez más por qué era importante llegar a este punto de calificarme como tutor líder, porque necesitaba tener la mirada del auditor. Cuando una empresa se va a certificar, el auditor va a mirar no solamente los procesos de producción y la organización, sino el edificio también. Y si el edificio no cumple, pues va a tener unas calificaciones negativas y puede no certificarse por eso. Por eso es muy importante. Ahora, esta situación nos da un panorama por resolver de manera eficiente y con economía en medios. ¿Por qué economía en medios? Porque cuando uno desconoce de esto, llega al otro punto. ¿Qué especifico? Me ha pasado en muchas ocasiones, nosotros hemos hecho bastantes auditorías, hemos hecho revisión de proyectos ya casi listos de empresas de Bogotá, de Medellín y de Cali, que ya están especificados, ya están diseñados, ya listos para tener la construcción, y cuando nos los han presentado nosotros para hacer la interventoría de diseño, lamentablemente todos los hemos tenido que calificar con una nota que toca volver a revisar el diseño. La economía en medios tiene que ver mucho con acabados, con materiales. Si yo no conozco de qué se trata esto, puedo especificar una pintura de poliuretano, por ejemplo, en un sitio que no lo requiere. O al contrario, especificar una pintura de vinilo donde requiere poliuretano. Eso hace que el costo de un edificio en la industria de alimentos sea tan costoso, porque los materiales son muy especiales. Por eso hay que buscar economía en medio. Los empresarios de la industria de alimentos y farmacéutica se quejan. Un metro cuadrado de un edificio, hoy día que estamos realizando varios proyectos, ahora miremos rápidamente algunos, estamos hablando de 3,5 millones por metro cuadrado. Solo lo que es el edificio, sin contar equipos. Entonces es algo costoso y hay que mirarlo desde esto. Y una de las mayores causas de la contaminación alimentaria son las heces. Bueno, esto es bastante complejo porque el problema de la salud en el mundo y el punto de vista de los alimentos es bastante crítico. Mire, se reporta más de 1.300 millones de casos anuales de diarrea aguda, de los cuales mueren de 4 a 5 millones. Se calcula que hasta el 70% de estos casos es provocado por alimentos contaminados, lo que da una idea de la magnitud del problema. Ahora, no solamente se produce en las fábricas, hay otro elemento que es el transporte y la distribución. Bien, el trabajo de diseño y la coordinación de los proyectos se venía realizando basado en la experiencia de los encargados de la producción y la calidad de las empresas. Es decir, el diseño de esto estaba básicamente trabajado entre ingenieros de alimentos y arquitectos que desconocemos de este tema. Entonces, estamos hablando de que el arquitecto no sabe de procesos de alimentos, pero el ingeniero de alimentos no sabe de arquitectura.
O sea, confía en que el arquitecto le va a resolver esos puntos. Pero si yo no entiendo de qué es lo que tiene que resolver, no lo resuelvo bien, y por eso es que hemos tenido que rectificar muchos proyectos de muchos elementos de varias empresas a nivel nacional. Finalmente, en estos proyectos, como los estamos desarrollando nosotros hacemos todo un paquete completo porque hemos integrado también la ingeniería, porque la ingeniería eléctrica hace parte de este proceso, de ingeniería hidrosanitaria, lo mismo. El diseño y la estructura del edificio, no cualquier diseño estructural sirve. Hay que enfocarse en algunos aspectos del diseñador estructural para poder resolver aspectos que no vayan a generar problemas de contaminación. Entonces, por eso se habla de la coordinación entre la arquitectura e ingeniería. El arquitecto es el coordinador del proyecto, porque es el que tiene el proceso en su mente y es el que desarrolla los criterios con los cuales se va a crear el edificio. Obviamente todo el resto del equipo de ingeniería da ese apoyo, pero obviamente tienen que estar orientados por el arquitecto en este caso. Dice, participan arquitectos, eléctricos, sanitarios, calculistas, mecánicos, que saben diseño en general, pero no conocen los principios básicos de la seguridad alimentaria, la norma específica de los peligros asociados a esto y la responsabilidad frente a un proceso de certificación en inocuidad. Ojo la palabra inocuidad. Pero la otra premisa es que el ingeniero de alimentos conoce inocuidad y calidad, pero no conoce arquitectura ni de ingeniería civil, ni del resto de cosas de técnica económica. No conoce las cualidades espaciales requeridas para dar forma adecuada al edificio y responder a un proceso de certificación. Por eso es muy importante la arquitectura en este proceso. Los términos de inocuidad y calidad de los alimentos pueden inducir engaño. Yo aclaro esto muy bien porque generalmente hablamos de calidad. Y todo el mundo le habla de calidad y la ISO 9001 y entonces calidad por todos lados, pero nadie habla de inocuidad. Resulta que aquí hay algo que aclarar muy bien. Cuando se habla de inocuidad de los alimentos, se hace referencia a todos los riesgos, sean crónicos o agudos, que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del consumidor. Eso se refiere a inocuidad. Y es evitar que los alimentos se contaminen de una u otra forma en la fábrica, en el transporte, en la distribución. En cambio, el concepto de calidad abarca los demás atributos que no causan daño al consumidor. O sea, la calidad no genera enfermedades. La calidad puede ser que sale de un color más amarillo o más verdecito, cosas de eso es calidad. Que las compañías se cuidan mucho de eso. Toda la industria en general y la industria de alimentos también lo considera. Y hay aspectos de calidad supremamente importantes. Obviamente hacen que el producto sea llamativo y sea de buen aspecto y que me atraiga a mí como consumidor. Pero generalmente la calidad no mata, la inocuidad sí. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso es tan importante este concepto de la arquitectura alimentaria, de la cual no existe ninguna academia, no existe ninguna universidad de Sudamérica, por lo menos y de Centroamérica, porque ya hemos entablado conversaciones desde Chile hasta México y no existe nada que tenga que ver con el alimentario. Es un gran reto para nosotros en Colombia hacerlo, porque nosotros ya llegamos a hacer, estamos haciendo proyectos en México y justamente pues tiene que ver con eso, ese punto específico de la calificación de auditor libre. Y algo muy importante, la inocuidad se trata de un objeto que no es negociable. Cuando el cliente le dice a uno, no, pero es que póngame esa liga así, esta. No. Si yo le estoy diciendo que de esta manera es porque debe ser así. Porque yo estoy buscando que su empresa se certifique, porque estoy buscando que su proceso cumpla con la inocuidad. No es negociable porque es que afecta a la salud de la gente, puede matar a la gente, se puede morir la gente por eso. Por eso no es negociable. La calidad podría de alguna manera ser negociable. Les cuento aquí entre nos. Muchas compañías de esos productos que usted vende 2 por 1, por debajo del 50%, son fallas de calidad en muchos de los casos. Son fallas de calidad. Entonces falló algún aspecto de la calidad del producto, bájenlo, saquen la mitad de peso, saquenlo combinado con otro y ya, o no pasó nada. O sea, no ha nadie causado ninguna enfermedad.
porque es calidad. Si fuera inocuidad, nadie se atreve a sacar un producto que sea contaminado de alguna manera. Eso no lo hace nadie. Ha pasado, de todas maneras, se ha muerto mucha gente también. No tanto porque el empresario lo quiera hacer, sino por descuido de su mayoría de veces. Bueno, el mayor costo asociado a un proceso de certificación en DPMI está asociado al llamado diseño sanitario. Esto era el lenguaje que utilizan los ingenieros sanitarios y todos los ingenieros de alimentos y en general la industria de alimentos. Usted encuentra dentro del lenguaje de la industria de alimentos el concepto de diseño sanitario. Pero el diseño sanitario es solo una parte de la arquitectura alimentaria. No me quiere tener una pregunta que me conteste. Ya lo oigo bien y ya tengo el micrófono. Oye, estás hablando. Bueno, las normas sobre el diseño arquitectónico en la industria de alimentos actualmente son, en todos los casos, genéricas y ambiguas. No definen los modelos de la secuencia lógica, el proceso de producción. Existen muchos vacíos en las especificaciones de los acabados, libros, piezas, textos, etc. Sí, las normas no pueden ser específicas en este caso. Una norma de las que tiene que ver con la arquitectura, en la norma ISO 22002-1, dice pisos lisos, que no contaminen, sin grietas, que sean durables. Eso es todo lo que dice la norma. ¿Qué clase de piso es este? Bueno, pisos. ¿De quién depende que se decía? De un análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos lo hacemos en el ingeniero, en todo el proceso, está el ingeniero de alimentos, puede ser un químico, que también los hay, puede ser un microbiólogo, que también están metidos en esto. Se define qué tipo de proceso se está dando y yo de acuerdo con el nivel de riesgo, entonces yo especifico un tipo de piso. Por ejemplo, no es lo mismo una industria minera, porque es un producto seco o azúcar, a la industria de lácteos, a la industria cárnica, son completamente diferentes ciclos acabados. Pero yo tengo que conocer muy bien qué pasa en toda la cadena del proceso para saber dónde coloco un piso en poliuretano, o dónde coloco un piso epóxico, o dónde sencillamente coloco una cerámica. Eso significa darle economía de medios como la muestra. Bien. No determinan el tipo de estructura, el soporte de la edificación, no define la calidad de los pisos y muros y demás elementos de la infraestructura del local de la fábrica, que más o menos se puede. O sea, por ejemplo, el ladrillo de la lista, en esas condiciones está prohibido en el lista de alimentos. En los pisos, por ejemplo, estos son calidades de pisos con los que se están viendo allí, que tienen que ver con, son pisos este tipo de pisos. Unos pisos son muchas pisos periféricas. Estructuras como estas, por ejemplo, que son pórticos, como pueden ver, estos no son cerques tradicionales. La idea es eliminar elementos, vamos a verlo ya más adelante. Y pues los alimentos causan brotes de enfermedades daños permanentes en la salud y desechos. Compañías que por falla de inocuidad pierden del mismo modo la confianza de sus clientes, sufren grandes pérdidas económicas que llegan con frecuencia a la quiebra o desaparecer del mercado, como pasa en Europa y en Estados Unidos. Aquí realmente no desaparecen del mercado, pero les cuento que en Estados Unidos sí desaparecen del mercado porque cuando allá interviene la FDA, eso es terrible para una compañía de alimentos que por descuido saca un producto al mercado y genera enfermedades masivas o excesos. Bien, ¿cuál es el objetivo general de esto? Es proveer un estándar de diseño arquitectónico y coordinación de la ingeniería para la construcción de plantas industriales de buenas prácticas de manufactura, que sea reconocido internacionalmente, que garantice la seguridad alimentaria y pueda ser aplicado a cualquier organización de la cadena. Este mercado no solamente limita la industria de alimentos, toda su cadena productiva, insumos para alimentos, aplica, alimentos para mascotas, aplica, empaques, toda la industria de empaques que tiene que ver en su gran mayoría con alimentos, también tiene una norma específica.
Y de hecho, es todo el resto de la cadena que tiene que ver con la industria de alimentos, que es una industria bastante grande, muy grande. En Colombia hay 200 grandes empresas de alimentos, escuchen, 200 grandes empresas. Y hay más de 2.000 medianas empresas y miles pequeñas empresas. Es un mercado muy grande. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está atendiendo? ¿Quién va a decirle al empresario, yo tengo una solución? Ahí hay algo para trabajar. ¿Qué es lo que yo quiero comunicarles? O sea, yo quiero compartir con todos ustedes esta experiencia, esta práctica teórica que hemos realizado y estamos proponiéndole algunas universidades, lamentablemente algunas no nos han escuchado, pero ya le hemos propuesto a algunas universidades empezar a trabajar sobre esto, porque creo que los arquitectos tenemos una gran oportunidad en este mercado de la arquitectura. Bien, ¿qué es el concepto de arquitectura alimentaria comarcal? El concepto de la arquitectura se refiere al diseño y la coordinación entre la arquitectura y la ingeniería de espacios destinados a la producción de la cadena alimentaria bajo condiciones de BPM que hemos desarrollado nosotros. Y tiene las siguientes dimensiones de aplicación. Bien. ¿Cuál es el principio universal de la arquitectura? Es una actividad de creación, racionalización de espacios. Y aquí le agregamos coordinación de la ingeniería para proyectos de áreas de producción de BPM que garanticen alimentos inocuos. Eso es exactamente lo que es actividad de creación, porque obviamente no dejamos de hacerla. Aquí están los arquitectos, tenemos que hacer industrias bonitas, industrias que marquen un hito en nuestra ciudad. De hecho, hay algunas industrias que ya lo hacen, lo han hecho. Son empresas industriales que han contratado arquitectos que le han dado muy buenos aspectos, aunque desconocemos algunas que se preocupan demasiado por la forma, pero resulta que adentro está el problema más grave que tiene que estudiar la forma de eso. Y obviamente debe ser una coordinación completa con la ingeniería. O sea, la arquitectura está llamada a hacer plenamente esa coordinación. Y ahora les explicaré algunos temas por qué tiene que hacer esa coordinación la arquitectura. La arquitectura alimentaria tiene un enfoque bastante grande de análisis y estudio. Y, por ejemplo, aquí están las áreas funcionales de una planta y áreas complementarias. Como pueden ver, estamos hablando de 23 áreas, 23. Ya, aquí empieza a ser complejo esto, empieza a tener una magnitud tal que me convoca a tener que trabajar con metodologías específicas para poder resolver esto. Porque yo, por ejemplo, no puedo colocar, voy a decir algo, por ejemplo, el taller de mantenimiento, coger el taller de mantenimiento y ponerlo al lado del almacenamiento de materias primas, por ejemplo, o al lado del proceso de elaboración. Eso no puede ser. Entonces, ahí hay unos valores que ahora veremos que hay que manejar para poder llegar a darle forma a todo esto. Y hay empresas con más áreas que estas que vemos aquí. Estas son las generales, términos generales. Bien. Voy a irme un poco en este momento metido para algo y es comentarles esto. Esta es la norma con la cual nosotros trabajamos. Esta es una de las normas en las cuales estoy certificado. Yo tengo, mi certificación cumple para 3 normas y como acabo de hacerme a actualizar la certificación con el Global Standard, se amplió a otras 2 normas adicionales, pero la más importante para nosotros como arquitectos y los alimentos es esta, la ISO TS 22000-1. Y está la ISO 22002-4, que es para el registro de impactos. ¿Qué tiene estas normas? Tiene lo mismo que inician todas los que conocen la ISO 9001, arrancan objetos de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, y luego te arranca lo que tiene que ver con nosotros. Y es muy específico lo que tiene que ver con los arquitectos. Construcción de las edificaciones y distribución de la planta, eso hace parte de distribución del edificio, instalaciones y espacios de trabajo. Servicios de aire, agua y energía. Entonces ya la norma nos está diciendo, ojo, aquí tiene que encargarse
y que estos servicios funcionen muy bien de acuerdo con la norma. Entonces, como arquitecto, tengo que empezar a pensar el ingeniero sanitario por dónde me tirar la tubería. Si tiene 2 plantas, la planta porque vas a ir fabricando esas tuberías de aguas negras que van a estar por encima de mi proceso, ¿por dónde las voy a poner? Porque no las puedo colocar encima de un área de producción. Eso es una calificación de no conformidad por un auditor. Disposición final de residuos. Yo no puedo colocar la unión de servicio de residuos sólidos en cualquier lugar. Tengo que establecer rutas para el movimiento de residuos sólidos. No puedo pasarlos por cualquier lugar. Entonces yo tengo que sentarme a pensar cómo resuelvo toda la parte, la operación, la parte funcional de una planta de esas, para que le dé respuesta a eso. Y si idoneidad, limpieza y mantenimiento de los equipos, sí, también tiene que ver, porque tiene que facilitar la limpieza de los equipos. La norma dice que se facilite la limpieza del edificio de los equipos, se facilita. ¿Qué tiene, por ejemplo, que es muy común que por lo hemos visto por ahí, la media? La media caña es una forma de facilitar la limpieza. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ángulo de 90 grados en este rincón, se me va a acumular mugre y es difícil que un trapero o algo lo retire. Entonces, ya lo vemos más adelante. Sí, voy a continuar con eso. Gestión de materiales comprados, de hecho, en esta parte, por ejemplo, no puede dejar uno a que las empresas compren los materiales que ellos crean que son los mejores o no tanto los mejores. ¿Qué hace el jefe de compras en una compañía? Comprar lo mejor, pero que sea lo más barato. Resulta que en esto los materiales no son baratos. Usted debe más bien seleccionar entre los mejores al precio que sea, pero no el más barato. Una pintura epóxica, que las hay de 50.000 por metro cuadrado, 60.000, el cliente dice, sí, yo le aplico, no sé qué, es que no, en 2 meses no tienes pintura epóxica en el piso. Una pintura ya de calidad puede durarte 2 o 3 años. Entonces, sí tiene que ver esa parte. Medidas para prevenir la contaminación cruz abierta tiene que ver con la distribución, sanitización, limpieza, desinfección, es demasiado importante, es uno de los elementos más importantes. Recuerden que hoy ya nos están diciendo que nos lavaremos y nos desinfectemos. Ya, la industria de alimentos eso hace rato lo viene haciendo. Limpieza, desinfección, eso es lo más importante en una industria de alimentos. Y obviamente la arquitectura lo tiene que facilitar. Que ahora les cuento mucho. Control de plagas, y yo tengo que ver con control de plagas, mucho, porque poder evitar que ingresen cualquier tipo de plagas, sean voladores o rastreros, hay elementos de la arquitectura que lo previenen, que evitan que estas plagas puedan infestar el edificio. El arquitecto tiene que entender cómo hacerlo. Hay otra parte que tiene que ver con el higiene del personal de instalaciones para los empleados. Las grandes compañías hacen excelentes comedores, excelentes cocinas, pero la pequeña y mediana industria, el comedor de los empleados es una tabla con una banca y obviamente, primero, no es justo y segundo, es inadecuado en una industria. Entonces, tiene que resolverse eso. Justamente acabamos de resolver el casino, una compañía muy grande en Medellín, donde tuvimos que hacerle ajustes al diseño del casino nomás, porque no cumplía con normas. Y claro, es un casino gigante y tenía que adecuarse mucho del espacio porque no estaban adecuados. Reprocesos, aquí hay un punto especial, luego más adelante lo veremos. Esto, el 15 no tiene que ver, almacenamiento sí, ya lo vamos a mirar, y protección de los alimentos, biovigilancia o bioterrorismo. Hoy día, la industria de alimentos y la industria farmacéutica también tiene que tener condiciones o elementos que protejan del bioterrorismo. Eso, a raíz de las Torres Gemelas, eso se volvió mucho más crítico. La FDA en Estados Unidos es supremamente exigente con eso, por ejemplo. Y usted tiene que resolverlo de que no se vaya a producir eso. Entonces, más adelante vamos a mirar. Como un preámbulo también a iniciar un poco más en el tema, les quiero mostrar esta diapositiva que llama la inocuidad de la vida. Y la importancia
de las BPM y el HACCP, o sea, el análisis de puntos de peligro, puntos críticos de peligro. Usted tiene que, este diagrama dice, esto es lo que hizo la mamá de cada uno de ustedes, su mamá linda, su madrecita, hizo para que usted hoy esté viendo este juego. Si ella no hubiera hecho esto, posiblemente algunos no estarían aquí. Por una razón, porque un tetero mal preparado le causó una diarrea. Y una diarrea puede matar a un bebé. Y resulta que las mamás nuestras hicieron eso sin saber que hacían BPL y hacían HACCP. Entonces ellas cogieron y hirvieron el agua. Eso es hacer HACCP, hervir el agua. ¿Sí? Ahí hay un PCC, hervir y lavar bien el biberón. Y luego enjuagarlo. Luego dice la bolsa de leche para edulcorar y mantener las condiciones apropiadas del lugar, hervir y mantener la temperatura hasta que se utilice. Entonces la mamá limpia el mesón, entonces aplicando BPMs, cuando limpia el mesón donde van a preparar las cosas. Luego ella muy cuidadosamente mezcla la leche, el agua, lo hace cuidadosamente con una cuchara limpia, que hace que las cosas se mezclen y luego va a hacer todo lo que tiene que hacer, pero ella lo hace con mucho cuidado para no contaminar su tetero. Es decir, que nuestras madres aplican este principio, está en nosotros, en cada uno, de algo que nos dio la vida, que nos mantiene aquí, y es las buenas prácticas de manufactura y el análisis de puntos críticos que las madres nuestras hacían. O sea que es importantísimo, definitivamente. Bien. Dentro de los principios básicos está asociada al desarrollo e implementación de los programas prerequisitos en tanto transversal que permite cualificarlos. Los niños de alimentos que hay, que ya hay algunos, pues saben exactamente qué son los programas prerequisitos. Estos son una serie de programas que están asociados a lo que vimos acá. Esto, están asociados a todo esto. Esto se convierten en programas. Cada organización tiene que tener un programa para prevenir la contaminación, un programa de limpieza, otro programa de control de plagas, otro programa de higiene. Y todos esos programas están asociados al diseño de la planta. Si yo no hago un buen control de acceso de ventanas, voy a tener problemas con plagas. Si yo no hago un buen control de los ambientes, voy a tener proliferación de hongos y bacterias emergentes. Entonces, yo tengo que saber que en determinados espacios yo tengo que tener una determinada temperatura y humedad relativa para que no haya proliferación de bacterias en ese ambiente. Obviamente tengo que sentarme con el ingeniero mecánico en el diseño de todos los aspectos de control ambiental y coordinar con él lo que va a quedar en cada uno y que uno no me dedica las tuberías por toda la mitad del pasillo. Ellos no saben que no la pueden, por ahí hay algunos mecánicos que ellos saben que lo hacen muy bien y sencillamente tratar de que impacten lo menos posible el ambiente. En términos generales, limpieza, desinfección de espacios adecuados, o sea, debe haber un orden de todo. Es muy común encontrar uno, por ejemplo, en el manejo de todo lo que son insumos en general para una compañía de estas, entre ellos combustibles, manejados de esta manera, cuando se debe manejar correctamente, deben manejarse de esta forma. Son muy diferentes, o sea, los arquitectos en general somos muy organizados, ordenados, esto nos gusta verlo, y no es. Ambientes apropiados, o sea, que el manejo sea seguro, completamente seguro, y que yo no tenga problemas que para hacer el mantenimiento del equipo, pues tengo que hacer maromas como esas o mantener una unidad de residuos sólidos de esta manera. Ahora, aunque ustedes no lo crean, esto es en una fábrica que tiene que ver con alimentos. Toma de una fábrica. No debería ser así. ¿Sí? Debe haber una logística adecuada de almacenamiento, debe ser seguro. O sea, este método antiguo de que el camión llegó y lo tiraron en la calle las canastillas y lo arrastran por el piso y salen por la mitad de la vía, eso no se debe hacer. O sea, una industria de alimentos tiene que manejar abrigos de muelle, puertas especializadas, plataformas niveladoras, para que el camión llegue, se pose aquí y sencillamente selle el ambiente y dentro del espacio no vaya a haber contaminación, porque así sea,
o ya sea, si son materias primas, no se deben contaminar, y si es producto terminó, tampoco. O sea, tenemos que pasar de esto antiguamente, así era como se almacenaba, a esto que está hoy día, donde ya hay una tecnología muy desarrollada y empresas muy especializadas en este tipo de tecnologías, donde te garantizan movimiento de carga muy rápidamente con robots, inclusive donde te recogen un producto acá arriba, el robot sencillamente lo lleva hasta despachos. Eso está muy desarrollado y las grandes compañías que producen este tipo de almacenamiento se trabaja muy bien con ellos porque saben mucho de esto y uno puede coordinar. Obviamente, cuando uno diseña una bodega de estas, que no es cualquier bodega, tiene que trabajar en función de estas modulaciones perfectamente. O sea, yo no puedo a decir mi bodega es de 30 por 40. No, mi bodega puede que no sea 30, puede que sea de 36,50 por 48,30. ¿Por qué? Porque me lo dio una modulación. No porque yo quise que fuera así. Porque me lo dio además el volumen de lo que yo voy a almacenar. Porque me lo dio además la altura. Y esa altura pues está en función de la capacidad que yo tenga de equipos para poder trabajar con esa altura. No cualquier equipo me puede estar bajando de 6 niveles una carga de 1.200 kilos. Normalmente pues los cargadores más potentes pueden bajar hasta 1.500 kilos de una altura de estas de hasta 10, 11 metros de altura, que existen bodegas para eso. Bien. Identifica materiales y equipos de última generación. Por ejemplo, esta es una lámpara desarrollada aquí en Cali por iluminaciones técnicas, valga la cuña para iluminaciones técnicas. ¿Qué tiene ventaja esta lámpara? Que esta lámpara, al ser de esta forma, evita que el mugre se acumule en estas partes. Si la lámpara fuera plana completamente, pues son muchas lámparas así, yo voy a tener acumulación de mugre en la parte superior. ¿Qué significa esa acumulación de mugre? Que debe tener que tener una persona. Hay plantas que las limpian todos los días. Todos los días se hace limpieza de desinfección. Usted imagina una persona limpiando todos los días esta superficie que está a 3, 4, 5 metros. Eso es un problema. Cuando yo veo esto y digo, perfecto, han logrado algo interesante. Por esto no evita que se acumule mugre, pero lo disminuye. Entonces la frecuencia del mantenimiento de esta lámpara, si yo se me acumula demasiado mugre, yo puedo disminuir la frecuencia. Si lo hago cada semana, lo puedo llevar a cada 15 días posiblemente. Y esos son costos. Esos son costos en el proceso de producción. Obviamente, pues, esquinas con líneas redondeadas, resinas epóxicas, poliestéricas, acrílicas, cerámicas vitrificadas selladas con mortero antiácido, quejas en lámina galvanizada, aluminio, resina de fibra de vidrio. Utilizamos mucho las tejas tipo sándwich. Sobre todo en Cali es indispensable por la temperatura en general en el Valle del Cauca. Y aún así, en muchas ciudades, así no sean tan calientes, se está utilizando la teja porque justamente está hablando de control de temperatura. Si yo aíslo el sol, entonces por debajo tengo que el control de la temperatura se me hace más económico. Tengo equipos menos robustos y tengo menos tiempo utilizando estos equipos de control también. Por ejemplo, sumideros en acero inoxidable. En algunas áreas no se utilizan sifones. Eso es un error que hemos encontrado en muchas industrias que se han hecho sin el conocimiento real. Y utilizan un sifón común y corriente. No, debe ser un sumidero como de este tipo. Las puertas, deben ser puertas, pueden ser desde acero inoxidable hasta puertas en acero galvanizado con pintura electrostática, pero tienen que ser puertas duraderas, puertas que no se oxiden rápidamente, y puertas especiales como este tipo de puertas que hay para muebles. Esto es un paso muy por encima, lo que tiene que ver con lo que nosotros como arquitectos tenemos que especificar y considerar un proyecto de estos. Dice, simplifica el sistema estructural de la fábrica para disminuir costos de construcción, de mantenimiento y limpieza en el largo plazo. O sea, les mostraba esta diapositiva hace un rato. Esto es un pórtico hecho para una empresa hace ya varios años,
y obviamente aquí no hay una cierta, esto luego simplifica la limpieza de la estructura. Recientemente estamos inclusive diseñando proyectos en los cuales toda esta estructura queda por fuera, no queda nada visible por dentro, y utilizamos perfiles cerrados, perfiles de esta categoría, no utilizamos, con algunas excepciones, perfiles H o perfiles I, porque obviamente los perfiles IP tienen 49% más perímetro que un perfil cerrado de eso. Si yo tengo 49% más perímetro en un perfil, entonces tengo 49% más de limpieza y desinfección en una estructura. Por esa razón, como arquitectos, nosotros debemos proponerle al calculista de qué manera queremos que se trabaje el proyecto. Los calculistas, los que trabajan con nosotros, ya sabemos pues, de qué se trata, ya digamos que eso avanza muy rápidamente, pero digamos que es importante que esto se considere quien vaya a el diseño de esto. Revisa el entorno de la fábrica y garantiza los aislamientos necesarios de acuerdo con el nivel de riesgo. Sí, una planta que esté localizada en una zona con paralelos, como lo que se ve aquí, estos son focos de contaminación, proliferación aquí de toda cantidad de insectos, y obviamente esto también hay proliferación de bacterias y estos lugares. La fábrica tiene que estar bien diseñada, bien localizada, tiene que estar sobre vías, preferiblemente en muy buena calidad. En este caso, por ejemplo, yo creo que ya todos deben saber qué fábrica es esta, pues tiene un diseño con una localización muy apropiada, con un aislamiento del río muy definido. Obviamente esta es una industria que produce bastante agua, se ha localizado, tiene una plenaria muy importante, y obviamente la localización frente a una vía tan importante como esta autopista y a un río tan importante son apropiados para la localización de una industria de este nivel. Esto es una localización aceptada. Bien, identifica los niveles de riesgo del producto y los posibles puntos débiles de contaminación cruzan en el ambiente, factor que afecta la integridad. Los niveles de riesgo, ya había hablado antes de eso, o sea, los productos, dependiendo de su composición, su unidad en general, o más bien específicamente, son de mayor o menor riesgo. Entonces, yo tengo que saber qué nivel de riesgo, si es alto, medio o bajo, para saber cómo enfrento mi proyecto. ¿Cuál es el resultado de los tratados que yo le doy a mi proyecto? Para que haya una disposición de uso de esos materiales, pero también para que haya economía en la inversión de la planta. Los alimentos, cuando la sea es muy costosa. Una planta de alimentos cuesta mucho dinero, porque calculen una planta de 1000 metros a 3,5 millones de pesos, y cuánto está costando. O, bueno, digamos que yo estoy hablando ya de una planta full, con todo, muy completa, con todos los sistemas de aire. Si yo le quito todos los sistemas de aire, eso obviamente vamos a bajar. Es obra propiamente civil, es mucho menos. Pero sin embargo, sigue siendo más costoso que una fábrica de alimentos. Bien. Otro punto importante es que debe permitir el desarrollo racional y producción de las inversiones de planta física. Cuando yo diseño una planta de alimentos, debo estar pensando también, quiero entonces eso me tiene que dar una idea de cómo enfrento el diseño para que ese empresario, cuando vaya a ampliar su planta, no tenga que parar la producción, parar la contaminación que produce la construcción es muy alta, demasiado. Polvo, empecemos por el polvo. O sea, ¿qué obra no genera polvo? Todas las obras generan polvo. Y eso hay que evitarlo en una ampliación de una planta o una industria farmacéutica o una planta de empaques. Evitarlo. Por eso usted tiene que estar pensando en cómo va a crecer para que ese crecimiento crezca. Sencillamente luego usted quita unos paneles e integró su fábrica, o abre una puerta y ya la integró. Hay que pensar en eso. La industria crece todos los días. Más eso, no solamente la industria de alimentos, todas las industrias generalmente crecen todos los días, afortunadamente. Y obviamente con los industriales hay que estar muy atentos a esos crecimientos
para advertirle de que se proyecte y que nosotros vamos a dejarle el espacio adecuado para eso. Eso causa buen concepto de los empresarios, ¿no? Porque cuando usted le habla de práctica y que va a ahorrar, es muy importante. Bueno, dice, permite calificar con criterio BPM la coordinación entre los arquitectos de ingeniería aplicada, incluyendo redes técnicas de apoyo, estructural, eléctrica y sanitaria, la red contra incendio y control de ambientes. Realmente ya hemos hablado bastante de eso. Por ejemplo, la RCI, la red contra incendio, generalmente el diseño de la red contra incendio te lo producen en la fachada. El ingeniero llega muy feliz con su ya todo el diseño, llega con la tubería así atravesando toda la fachada. Sale en un proyecto. Diseño va y viene, diseñamos unas losas, unas cubiertas, y de pronto unos espacios nos quedaron, unos espacios que tenían más o menos como 4 por 4, 4 por 5 o 5 metros de altura. Y obviamente pues sabemos que un espacio de 4 por 5 por 5 metros de altura genera, no nos hace sentir, es algo desproporcionado. Entonces allí encima de eso pues deben aparecer una serie de redes técnicas y bueno, ¿cuál fue el acuerdo que se llegó? Aparte de eso, ese gran volumen había que mantener humedad y temperatura. Entre más alto el edificio, más temperatura, perdón, más costo de mantener la temperatura y de mantener la humedad. Entonces, si yo disminuyo esas 5 metros, lo disminuyo a 2,50 o a 3 metros, a 2,80, voy a rebajar ese movimiento de aire casi a la mitad. Entonces los equipos se me van a volver más chiquitos y el caudal de aire que se requiere es menos, por consiguiente a consumir menos energía. Entonces el costo-beneficio de colocar un cielo raso y tenerlo que limpiar, porque la norma dice, si usted coloca un cielo raso, debe facilitar la limpieza y la desinfección de esa cámara que queda. Esta cámara no se puede quedar para toda la vida como nos pasa en las casas. En la casa pasan 30 años y nadie se ha subido allá a la aldea Ceromas, y cuando uno se sube, pues bueno, encuentra de todo, hasta dinosaurios. Aquí no se puede. Ese cienorazo, digamos que hay que limpiarlo dependiendo del área, cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses. Si es un área muy limpia, el entorno es muy limpio, posiblemente yo limpie lo que me toca limpiar cada 6 meses. Pero me evito el costo del consumo de energía por mantener el ambiente ese espacio. Si posiblemente ese ambiente, ese espacio no fuera tan estricto, pues yo lo pienso y digo, que te déjelo así alto, ya lo analizamos, porque ese costo de limpiar y desinfectar una cámara, eso tiene su costo. Además, porque usted tiene que subir a una persona en una escalera, esa persona tiene que tener certificado de trabajo en alturas, tiene que tener línea de vida, tiene que tener arnés, esos son costos. Todo eso hay que considerar. Bien. Y finalmente, pues, la parte más importante, propone formas con sentido plástico para integrarse o mejorar el espacio urbano, rural,
donde se encuentra la fábrica con economía de medios y sentido social. O sea, las fábricas tienen que ser amables con su entorno, tienen que ser bonitas, tienen que integrarse al entorno donde están, generar hitos, bueno, lo que sabemos hacer los arquitectos. Bien, aquí con esto terminamos la parte de los principios básicos. Voy a muy rápidamente mirar algunos aspectos que pues, muchos de ustedes los conocen. Aquí hay unas variables del diseño de una planta de alimentos. Yo tengo aquí 36 variables. Cojamos cualquiera por acá. Por ejemplo, diferenciación jerárquica de los accesos de acuerdo al diagrama de proceso. Sí, claro, yo tengo que establecer algunos parámetros para que las rutas espaciales estén completamente claras, Y yo tengo que manejar siempre de limpio hacia sucio, siempre de limpio hacia sucio, todo se tiene que mover en ese sentido. Son muchos elementos que hay que estar manejando para que justamente no se vaya a producir una planta que no cumpla con estos especificaciones. Bueno, esto es un ejemplo, esto es una fábrica de alimentos, aunque usted no lo crea, una planta vieja, es cierto, pero así se hacían anteriormente, eso no importaba, o sea, las plantas se hacían bodegas, digamos que eran bodegas, sencillamente. Ya, pero ya cuando uno entra y empieza a trabajar y a ver que las cosas pueden ser de otra manera, sí pueden ser de otra manera, o sea, con diseño. Este, por ejemplo, es una imagen, no es una fotografía por razones de seguridad de las compañías de una ampliación de niños mayores. Aquí, por ejemplo, pueden ver que la estructura está completamente por fuera, toda la estructura. Y obviamente lo que se hace es manejar. Aquí, por ejemplo, se nos ocurrió, ya después vimos que no era como muy chévere, pero bueno, en su momento lo pensamos. Las riostras de esa estructura no se hicieron con diagonales en X, las hicimos en B. ¿Sí? Esto porque tiene que ver además con el logotipo de la compañía, que es el logotipo de la compañía en más o menos de ese estilo. O sea, esos son botas de corriente que uno hace ahí, pero puede jugar con ellas. Pero digamos que aquí se logró que la arquitectura, todo el lenguaje del ritmo de las columnas tuviera un lenguaje sobre esta vía. Y así sucesivamente ustedes pueden trabajar plantas ya de este tipo. Estos son diseños pues, ya bastante complejos. Y voy a rápidamente mostrarles un proyecto que desarrollamos para México, en el estado de Campeche, en el municipio de San Francisco de Campeche. Para que vean ustedes algo en lo cual los arquitectos estamos trabajando fuertemente, que tenemos que hacerlo. Y mire, voy a mostrarles las vías de esto. Estas vías, ustedes van a ver una vía que viene por acá, que es lo que inicialmente se habló con los empresarios, que es para transitar los camiones que ingresan. Aquí hay una bahía, se ingresa por acá, los camiones pasan a una báscula que está en este sitio, luego continúan y los camiones, aquí por ejemplo ingresan los carros que son de los vehículos de la compañía, los camiones continúan, acá es donde se viene a establecer un proceso y hay otros que continúan hasta acá para venir hasta el patio de despacho y vuelven y salen por acá. Bueno, esto fue una primera aproximación que se le presentó a los empresarios, aquí hubo varias discusiones. Ellos nos habían hablado de esta ruta así ampliada, pero nosotros dijimos, no, yo creo que eso se puede mejorar y vamos a mejorar. Y lo mejoramos de esta manera. Ya no hicimos esta ruta por acá, solamente sino para el proceso que se iba a dar en este sitio y para este proceso que se iba a dar en este sitio. Pero para los camiones que venían a este despacho, simplificamos la ruta dando la vuelta por aquí, ingresan y vuelven y salen. Y obviamente los camiones no tenían que venir a dar toda la vuelta por la empresa. Con eso nos ahorramos como casi 120 metros lineales de vías. Simplificamos el acceso y obviamente ustedes ven, esto también fue una propuesta nuestra en la parte del diseño urbanístico, es cómo localizar la báscula de manera que todo lo que entre y todo lo que salga pase por la báscula.
Entonces, esta es la dirección de ingreso. Si este camión ingresa aquí, sencillamente vuelve y sale y pasa por la báscula. Los carros que vienen para acá, los camiones, vienen por aquí, se devuelven y se meten por esta ruta de acá y pasan por la báscula. Este es el acceso de los vehículos de ejecutivos que no tienen que ingresar por la báscula. Estos carros ingresan por acá, vienen a este sitio y vienen al parqueadero. Obviamente ellos no tienen que ingresar a esa báscula necesariamente. Los estudiantes se pueden devolver aquí y volver y salir por este punto, no más. Y bueno, finalmente esto sufre otros pequeños cambios, aunque finalmente el proceso ya cambia un poco. Si ustedes miran cómo era aquí esta rotonda, si le podemos llamar rotonda esto, este circuito, digamos, lo mejor acá es de esta forma, y aquí le hicimos una mejora que está en función de la topografía. Está en función de la topografía. Ojo, los arquitectos tenemos que manejar la topografía, tenemos que darnos cuenta que hay que integrarse con la topografía y hay que manejarla y saber trabajar con ella. O sea, no sé si las escuelas de arquitectura hoy día están metiéndose fuertemente en muchos aspectos que nosotros los vimos. En mi época vimos topografía, vimos instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, vimos estructuras. Y por eso hablamos mucho del lenguaje con los ingenieros, porque lo aprendimos y digamos que si lo practicamos, pues no lo hemos perdido. Entonces, todo esto tuvo que ver con aspectos que tenían que ver. Y finalmente, aquí en este espacio, este ya es la imagen final, nació una laguna de reducción. ¿Qué nos encontramos dentro de este diseño? Que todas estas aguas corren para acá, más las aguas del proceso, que son aproximadamente 150.000 litros de agua diarias. Estos son 150 metros cúbicos. No sé, con una piscina olímpica, cuántos metros cúbicos tenga. El caso es que esta piscina o esta laguna de regulación, pues obviamente parte también de una discusión entre arquitectos e ingenieros para solucionar un problema de entrega de aguas a una autopista que no lo pudieron hacer. Yo no puedo coger y tirar 150.000 litros más cuando esté lloviendo y tirar todas las aguas a la autopista. Entonces lo que hicimos es una regulación para entregar las aguas reguladamente. Aquí se almacenan y luego por un sistema especial se van entregando a un punto por acá y se van por una cuneta, una escorrentía, pero se van de manera controlada, no desbocando todo el agua. Aquí digamos es muy rápidamente mostrarles esto. Esto es esa planta. Aquí pueden ver de alguna manera la complejidad de una planta industrial. Todo esto está resuelto por arquitectos. La forma de esto, cómo funciona esto, lo resolvimos los arquitectos y obviamente luego entra la ingeniería y nos ayuda a resolver otros puntos importantes. Obviamente esto no es el resultado solo de los arquitectos, también los ingenieros, pero la forma sí es nuestra. Cómo funciona, la resolvemos los arquitectos. Ese es un llamado a todos los arquitectos nuevos, es metámonos en otras cosas. O sea, todos queremos hacer el edificio más lindo, el museo más bonito, el Guggenheim. No, o sea, hay mucho trabajo y ya les decía, los miles de empresas que requieren especialistas en eso. Hoy en día nos tenemos que preparar y eso es un llamado también a la academia. Yo sé que eso es un llamado a la academia porque esto no se coge fácilmente. Yo cuando me hablaron de BPM Hazard la primera vez yo no sabía de qué me estaban hablando, tengo que confesar. Y además me embarataron un proyecto porque no sabía de eso. Bien, entonces ahí ven la planta de esto, aquí ven las fachadas, o sea, usted puede hacer arquitectura. Más, en este proyecto, por ejemplo, no sé, en México, en la península de Yucatán, los dueños decían, queremos que la planta tenga alguna identidad con la arquitectura del área. Bueno, ok, obviamente ellos son los que pagan, la respuesta la quieren ellos y obviamente buscamos, van a ver aquí en este volumen y van a ver una serie de columnas y vamos a mirarlo acá. Bueno, esta es otra área que queremos mostrarles que es el área técnica. Esto aquí lo trabajamos con los ingenieros, aquí es donde está la caldera, donde está la planta de tratamiento de agua potable, donde está el chiller, bueno, etcétera, una cantidad de equipos y obviamente esto lo tenemos que coordinar muy bien con los ingenieros. Y esto, o sea, esa coordinación tiene que ver con la adquisición.
es porque es un desorden de redes. Entonces definimos, vamos a hacer un rack de redes técnicas y los vamos a atravesar, porque esto es una vía aquí, y está la zona de futuro crecimiento de la fábrica. Entonces los atravesamos por aquí en un rack elevado y luego ingresan a todas las áreas ordenadamente según el tipo de proceso. Esto es consensuado con ingeniería, pero ahorita los arquitectos estamos ahí pendientes de que no se vaya a desordenar esto. Eso tiene que ver con la arquitectura y tiene que ver con ingeniería en estos procesos industriales. Este es, por ejemplo, la parte de todo lo que es con las redes esto va desplazándose y distribuyéndose por la planta. Esta es la volumetría inicial del proyecto. Así quedó. Y finalmente, pues esta es una imagen. Aquí, como pueden ver, hay unos toques, unos tonos de arquitectura maya, que es lo que los dueños querían que se implementara y pues afortunadamente quedaron satisfechos con el resultado. Personalmente también quedé satisfecho, creo que no se ve mal, generamos estas son las oficinas y generan un contraste con el volumen de producción y obviamente hacia atrás, como se ve aquí, se generan otros contrastes de volumetrías con la parte posterior. Acá hay una parte del edificio que es mucho más alta, pero hay un movimiento volumétrico. Entonces, el movimiento volumétrico también está decidido por la arquitectura. O sea, tengo altura de oficinas, aquí tengo altura de almacenamientos, acá atrás tengo altura de procesos y acá tengo altura de inicio de procesos que requiere una altura diferente a los procesos. Entonces aquí nos han resultado 3 alturas distintas en el proyecto y eso es resultado de la arquitectura, no es ni caprichoso ni es, digamos, hay un análisis detallado de por qué el proyecto resulta de esta manera. Y hacemos arquitectura, se manejan volúmenes y se llega a proyectos que creemos que son bastante amables. Bueno, y finalmente, pues la globalización ha hecho que los productores de alimentos y las grandes cadenas de distribución tengan que buscar proveedores fuera de sus países de origen con el objeto de resultar más competitivos, ampliando mercados, construyendo nuevas plantas industriales y exigiendo el cumplimiento de normas. Cali tiene, yo creo que es el mayor número de compañías de multinacionales que hay en Colombia. Aquí se vinieron a radicar inicialmente grandes empresas multinacionales y por eso aquí en Cali se manejan mucho también estos criterios. Obviamente en todo el país, Bogotá, pues no se diga, tiene cualquier cantidad de empresas, aunque generalmente las oficinas están en Cali y las plantas están aquí en Cali en muchas empresas. O en Barranquilla también hoy día tiene mucho. Bien. Oye, es decir, hay mucho donde trabajar. Esto ha provocado como efecto el surgimiento de nuevos estándares de la cadena internacional de suministro de alimentos que deben ser aplicados a los edificios existentes y a los nuevos proyectos. FSC 22000 son normas del MIS. A ver, edificios existentes. Nosotros tuvimos la fortuna de rediseñar los edificios del ingenio Mayagüez, del ingenio Manuelita, del ingenio Providencia y en Cauca. Hoy día estas compañías están certificadas en esta norma. Ya, el cumplimiento de la norma es estas eran edificios muy antiguos, edificios hasta de 80 años, algunos los hicieron completamente nuevos, y otros se acondicionaron, se buscó de una manera u otra, pero cuando usted no puede solucionar los problemas estrictos con la arquitectura, tiene que recurrir a lo que se llaman los programas de requisitos, limpieza, desinfección y mantenimiento. ¿Qué significa eso? Eso cuesta, y cuesta para toda la vida. Si usted logra reducir eso con arquitectura, le está haciendo una obra de empresa. Bien, el cumplimiento de las normas, iniciando con el diseño de las infraestructuras o DPL, como proceso de transformación se constituye una herramienta eficaz para que las organizaciones implanten una herramienta de diseño efectivo, les permitan mitigar los riesgos de contaminación, bajar los costos de construcción y tener procesos productivos de menor costo. Eso es supremamente importante para los empresarios. Y de hecho, la industria de alimentos debe garantizar por su distribución espacial, arquitectura, funcionalidad, arquitectura, equilibrio estructural, arquitectura e ingeniería,
Relación con el entorno, arquitectura y ingeniería. Y calidad de los acabados, arquitectura y ingeniería. De los procesos productivos contenidos en el edificio. Hablamos que la arquitectura es el continente del proceso. Y se puedan realizar sin generar contaminación al producto. Finalmente, pues estos son parte de lo que nosotros hacemos, diseño y hacemos algunas consultorías. Este es todo el equipo nuestro de diseño. Tenemos un equipo grande de arquitectura, de técnicos en desarrollo gráfico y un equipo de ingenieros que nos acompañan. En esos pues están el ingeniero Carlos Alberto Rizo y la arquitecta Manuela Gómez, el ingeniero José Luis Galvez, el ingeniero Francisco Escondón, el ingeniero Franco, todo ese equipo de diseño gráfico y todo nuestro equipo de arquitectura e ingeniería. Están aquí y que pues de una u otra manera ya hemos ido aprendiendo un poquito de esto de arquitectura alimentaria. Estas son algunas de las empresas a las que les hemos trabajado, faltan muchas más, pero vemos que estas son algunas de las más importantes. Como pueden ver, hay mucho donde trabajar. Estas son algunas de esas 200 más importantes empresas de Colombia. Hay muchos cientos más medianas y muchos miles pymes, a los cuales les hace falta asesoría. A mí me llaman muchas pymes a que les dé apoyo en ese sentido. Obviamente, claro, la negociación es un poco más difícil. El pequeño empresario difícilmente puede pagar diseño, pero bueno, una vez me pagaron con cerveza. Listo, les decía las cervezas porque no había otra manera. Era una consultoría muy básica para darle respuesta a una pequeña empresa que su planta no tenía más de 40 metros cuadrados. Pero se le puede ayudar y obviamente con conocimiento de causa. Bien, esto es todo. Quedo listo para preguntas. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Sí, aquí les estoy escribiendo que si desean realizar las preguntas o participar en el webinar pueden levantar la mano y así mismo vamos manejando en orden. Agradecerte nuevamente por esta charla, por compartirnos la información tan valiosa. Es bastante pertinente que todos los arquitectos entremos un poco más en el tema pues logístico y realmente cómo funciona la industria alimentaria y desde nuestra carrera, cómo podemos influir y cómo podemos también coparticipar con todos los técnicos, que sé que algunos no son arquitectos de los que están aquí, invitadísimos también a que conozcan la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Siempre estamos apostando por ser intergremiales y poder hacer parte de constituir un grupo que podamos trabajar en pro de la ciudad, en pro de los buenos proyectos y cómo se desarrollan. Entonces, valiosísima esta información que nos comparte. Quisiera saber pues si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguien que quiera participar o quedó absolutamente clara esta información que nos compartiste. Siempre estuvimos sobre los 60 participantes, en Facebook también tuvimos bastantes personas pues, participando. La idea es que en el Facebook quede grabado para cuando lo quieran replicar. Esta información también es académica y pues con eso queda como herramienta de trabajo también. Ahí quedan los datos del arquitecto. Y nada más que agradecerte, agradecer por ser parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, invitar a todas las personas a que conozcan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y nada, pues aquí nos dice Enrique, excelente información, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia, dice Oliviera. Nada, pues elogios y aplausos. Gracias a todos por asistir. Básicamente, pues sí, muchas gracias por escucharme. Quería darle ese mensaje, pues tanto a los ingenieros de alimentos, que yo sé que hay, algunos empresarios también sé que están allí, y muy especialmente al arquitecto joven, ¿no? O sea, hay que trascender un poquitico en esto. Créanme que esto fue un proceso de muchos años de estar moviéndome. Yo también hice citas, hice una cosa otra para allá, un edificio, etcétera. Y uno no sabe muchas veces para dónde coger en esto, porque pues hoy en día la arquitectura es muy amplia, pero uno no se puede quedar en esa amplitud porque generalmente el que mucho abarca poco aprieta. Cuando uno se define sobre un nicho de mercado, todo eso me lo enseñó un poco también la maestría. La maestría en administración, que es otra cosa que los arquitectos salimos
cero concepto de administración, ¿no? No tenemos ni idea qué es un balance, qué es un PIG, cero. De acuerdo. Y entonces salimos y si montamos una empresa, no, el contador puede hacer fiesta con nosotros porque nosotros de eso no sabemos. Bueno, yo sí quisiera saber aquí quiénes nos están acompañando. Dice Andrés Oquizabal, gracias, muy ilustrativo en la academia, con mucho gusto, estamos dispuestos a conversar. Luis Guillermo Martínez dice, excelente, gracias. Pedro José dice, muchas gracias por la información. Andrés Oquizabal nos envía su correo pues para tener un contacto contigo directamente. Maribel dice, queremos seguir como arquitecta avanzando en el tema. No sé si alguno quiera participar, contarnos si tiene alguna experiencia de trabajo con la industria, si quisiera pues como comentarnos algo, o si no, pues aquí ya quedamos con esta información. Si quieres quitar la pantalla de compartir para ver si hay alguno que se anima pues como a saludarnos. Saludos desde Guatemala, dice no sé quién se llama. Dice, felicidades al arquitecto, acabamos de terminar un proyecto con él, estamos felices e impresionados con su profesionalismo. Bueno, es una cliente tuya que está aquí participando de la charla. Yo le quiero hacer una pregunta a Luis Fernando. Sí. Jorge Enrique, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pero primero que todo, felicito a este gran colega de la misma promoción. Yo le quería una pregunta a él sobre, pues la verdad es que fue espectacular toda tu presentación y todo ese cúmulo de conocimiento en todos los temas. La pregunta del millón es que como conocemos que, o sea, las normas y la ética, unas veces no hay buen matrimonio con eso, ¿qué pasa en un país como Colombia, donde el lenguaje de la corrupción es altísimo, frente, por ejemplo, el arquitecto Luis Fernando Céspedes se encuentra en una de esas 200 plantas de producción y muchas veces empiezan a tratar de, pero muchos desafortunadamente lo hacen para la certificación, no lo hacen tanto por la pureza del lenguaje de esos señores. Luis Fernando, ¿qué me respondes a eso? ¿Cómo está Colombia respecto en esa parte? Jorge Enrique, no, la industria privada es muy seria en eso. La mayoría de la industria privada tiene unos protocolos, unas políticas muy claras. A nosotros nos prohíben regalarle una chocolatina a ningún funcionario, sobre todo en las grandes compañías. La corrupción en la industria privada, por lo menos hacia la parte de los profesionales que yo conozco, cero corrupción. O sea, todo el mundo trabaja transparentemente. La gran industria reconoce honorarios, se pelea como todo, ¿no? O sea, como todas las empresas pelean, pero se cobran honorarios, y bien, se cobran bien honorarios, ¿sí? Lo que hablábamos hace 8 días, por ejemplo, de la lucha que hay para cobrar honorarios en el país es impresionante, es terrible cómo luchamos con eso, la gente, o sea, de atreverse a decirle a uno, ese es bonito, ¿vale? Eso es desastroso, pero bueno, yo creo que los empresarios han empezado a entender esto y nosotros como arquitectos y como gremio tenemos que crear conciencia en todos los espacios de que la arquitectura es una profesión supremamente valiosa y que es respetada en todo el mundo. Ustedes saben que es un arquitecto de Europa, completamente con el respeto total, y que nosotros tenemos que hacer valer eso en nuestro medio, sobre todo en Colombia. En México, por ejemplo, me he encontrado muy bien las compañías, sí, por ahí está mi estimado Antonio Maldonado, es cliente de Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Jorge Enrique, por tu pregunta, ¿no? Y además que yo creo que igual es que aquí no estamos haciendo una negociación tipo la técnico-mecánica del carro, que pues yo veré y es mi problema y yo asumo el riesgo que yo, pues digamos que siendo corrupto puedo pasar la norma por encima. Aquí estamos hablando que en una industria de alimentos, si no estamos cumpliendo con la normativa, estamos poniendo en riesgo muchísimas vidas, como hablabas al principio de la conferencia. Entonces, pues realmente creo que pues aquí en Colombia puede tenderse a eso, pero realmente creo que en esta industria no es negociable eso, porque realmente las muestras van a hablar por sí solas, entonces... Lo decía muy bien, Laura, o sea, la inocuidad no es negociable. Y eso se lo pone uno de presidente al empresario. La inocuidad no se negocia porque es que se va a poner en riesgo el mundial. Él va a poner en riesgo su certificación y la calidad de su producto.
Entonces, por eso no se puede negociar. O sea, los aspectos técnicos hay que manejarme como deben ser. De acuerdo. Aquí nos dice José Francisco Alba, dice, soy ingeniero electricista y muy importante la integración de las demás áreas de la ingeniería. Me ha pasado muchos inconvenientes por trabajar independientemente. Claro, cuando se empiezan a desarrollar los proyectos y cada cual va por su lado y luego todos llegan al final con sus planos y como decías en el webinar, llega y el ingeniero hidrosanitario va por la misma línea del eléctrico y necesitan el mismo espacio y luego empezar a negociar cuál es más importante que cuál, y realmente es que todos tienen el mismo nivel de importancia, entonces por eso es tan importante hacer comités de diseño y no solamente comités de obra, ¿no? Comités de diseño son supremamente importantes. Ahora, si la empresa no contrata todo un equipo, que nosotros lo tenemos, pues por lo menos el arquitecto encargado debe decirle a la empresa, mire, necesito coordinar el proyecto, nosotros somos de coordinación. Les cuento muy rápidamente una anécdota. Una gran compañía en Colombia me llamó para que les cotizáramos un proyecto, un proyecto de 22.000, no, 60.000 metros cuadrados, perdón, 60.000 metros cuadrados de proyecto. Y obviamente nos llamaron a nosotros aquí en Cali, llamaron a otros compañeros de Bogotá, y resulta que la única empresa que presentó todo el paquete, pues, obviamente esta compañía, alguna persona de otra ciudad, no quiero comentar de qué ciudad, dijo, no puede ser, ¿cómo así que aquí en esta ciudad no hay empresas que puedan dar respuesta a ese proyecto? Vuelvan y visiten ese proyecto. Obviamente volvieron a lo visitaron, el proyecto se está desarrollando en Bogotá, nos volvimos a presentar y volvimos y ganamos nosotros. Y volvieron y visitaron por razones de las mismas. Finalmente, ese proyecto, como tenía que ser completo, porque ellos querían que se entregara todo absolutamente, se lo dieron creo que una empresa española. Porque en ninguna, según ellos, en ninguna de las tres ciudades nadie daba la talla para ese proyecto y contrataron a una empresa española. Bueno, y a veces parte del tema es que también la falta de comunicación y a veces no llega esos requerimientos también a las personas que pueden dar respuesta. Y lo otro es que aquí es donde es tan importante que como en la Sociedad Colombiana de Arquitectos podamos hacer ese match entre todos, el que es diseñador, el que es constructor, el que es interventor. Yo creo que eso es parte de lo que siempre hemos visto, que para todos hay trabajo, que para todos hay las posibilidades, que claramente si nos vamos especializando en un tema, pues digamos que vamos teniendo un nicho mucho más específico. Sin embargo, requerimos del apoyo de todos y en algún momento todos nos podemos aportar, siendo arquitectos, ingenieros y diferentes profesionales que vamos a necesitar. Entonces, por eso es tan importante pues este tema de poder capacitarnos. Aquí Pablo nos dice, ¿qué programas o bibliografía nos puede recomendar para iniciarnos en el tema? Muchas gracias. Pues vaya hacia la página de arquitectura alimentaria porque no hay más, o vuelve y repase el webinar porque no existe específicamente sobre esto, no lo hay. O sea, no, es que la academia nunca ha retomado esto. Bueno, espere que yo saque mi libro. Bueno, no, seremos los primeros en lanzarlo en la SCA. Es mucha documentación aislada, puede leer las normas, ¿no? Y la resolución 2674 del Ministerio de Protección Social, perdón, léase la resolución 2674, esa le sirve, o busque la norma ISO TS 22000, ISO TS 22002-1. Esas normas son las que con las que trabajamos nosotros, ¿sí? Pero ya el resto lo estamos construyendo nosotros, estamos creando la teoría de cómo educar a los arquitectos en eso. Porque es que viene la otra parte de la coordinación, ¿cierto? La coordinación requiere algunos conocimientos para que el ingeniero no nos absorba, no nos trague. Como ellos dicen que ellos nos comen totalmente. El arquitecto, entonces... Bueno, pero entonces ahí queda la tarea de lo que estamos hablando, de tocar esas puertas en la academia. Aquí veo que hay varios que están presentes de UNIVAL y de diferentes universidades, pues yo creo que ese es el mejor enlace. Además, como hablábamos el día que hicimos las pruebas, esto es apenas un abrebocas de toda la información y qué tan profundo puede llegar a ser este tema. Entonces, claramente, pues hay muchísimas posibilidades para el desarrollo de un diplomado o un módulo en un semestre, bastante importante.
yo tengo una conferencia o una charla mejor de 10 horas sobre eso. Súper. Son 10 horas. Bueno, no, tenemos que... Esa es la que yo dicto en el diplomado de la Universidad del Valle. Bueno, otra cosa es que hagan el diplomado de BPM Hazard en la universidad, que es el mejor de todos, el mejor del país. Bueno, Pablo, ahí te queda esa información. Pronto lo hagan, pronto se va a abrir el diplomado de BPM Hazard. Yo lo hice, justamente cuando yo me vi en esta situación, hice el diplomado. Y fue donde empecé a entender una cantidad de cosas que era Hazard. Eso no era como comprensible, qué diferencia entre BPM y Hazard, pero bueno, el diplomado me aclaró mucho de eso y el diplomado está con gente muy, muy experta, gente que sabe mucho de estos temas. Hay especialistas en plagas, especialistas en limpieza y desinfección, especialistas en normas. El diplomado tiene especialistas en cada uno. Lo que pasa es que el diplomado todavía te deja con más preguntas, ¿no? Cuando tú entiendes esto, más y más preguntas, y ahí es donde nosotros pues empezamos a crear el concepto de arquitectura alimentaria, porque antes hablábamos de diseño sanitario. Bueno, Pedro José nos dice, buenas tardes, ¿tenemos en Colombia normas y regulaciones suficientes sobre el tema alimentario o hay que basarse en algunos aspectos de normas internacionales? No, en Colombia tenemos unas muy buenas. Como le digo, la resolución 2674 y el decreto 60 son específicos y le apuntan muy bien. Lo que pasa es que las normas internacionales de pronto son un poco más exigentes, ¿no? Eso es todo. Pero todas las normas a nivel mundial se basan en algo que se llama el Códex Alimentarios, que eso es una parte de la Organización Mundial de la Salud, y todas, si usted busca Códex Alimentarios, ahí va a encontrar todo lo que tenga que ver con alimentos. Por ejemplo, carnes, entonces usted tiene que ver el decreto 1500. En el decreto 1500 dice cómo tiene que manejar carnes, por ejemplo. Y así. El más general de todos es el 2674, que ese es el que dice en general cómo manejar la industria de alimentos. Pero hay otros específicos para leche, para carnes, para harinas, para frutas y verduras, etc. Ya. Gustavo Torres nos dice, arquitecto, felicitaciones por su trayectoria y experiencia. Dentro de sus colaboradores, ¿qué compañías lo apoyan con la arquitectura interior de oficinas, casinos y baños? Hay bueno, esa es otra cosa. Nosotros cuando necesitamos apoyo de algunas cosas que no es nuestra experticia, contratamos especialistas. Uniones temporales, claro. Sí, lo contratamos por proyecto, por ejemplo, paisajismo lo contratamos, diseño interiores se contrata también por aparte. Hay veces que es de los contratos. Ya hemos trabajado un proyecto con interiorismo con otro arquitecto caleño que trabaja muy bien, muy bien. Entonces sí, cuando se nos sale, por ejemplo, si es interiorismo, dicen no es nuestra experiencia, uno poder a jugar con interiorismo, contratamos quien nos apoye en eso. Claro. Paisajismo, contratamos quien nos apoye en paisajismo. Si tenemos un problema de acústica y iluminación, contrataremos a un experto en acústica y iluminación. Sí, yo creo que eso es parte de la integración y el compañerismo y la coayuda que tenemos que hacer nosotros entre profesionales. De hecho, ayer hablábamos y yo te decía, con mi empresa nosotros hemos construido y diseñado más de 100 locales también de comidas, pero pues no a nivel de industria como lo que tú estabas mostrando, sino pues más de locales comerciales y de alimentos. Pero claramente gran parte de la información que tú compartes pues es lo que al final tenemos que cumplir, así sea una escala de 25 metros, 40 metros, 100 metros o 1000 metros. Entonces, pues ahí es donde siempre el tema de comidas y de arquitectura, el tema de remodelaciones, por ejemplo, cuando se hacen las remodelaciones en un local de 25 metros, el cliente no quiere cerrar el local y hay que seguir funcionando. Entonces, y en eso nos toca hacer malabares y el testing y poner los andamios que no se vean y hacer el trabajo y cumplir con normas y hacer que obviamente lo importante que es que los alimentos no se contaminen y no poner en peligro pues nada de la salubridad pues, del local, pero funcionar y hacer la remodelación y toca hacerlo. No, sí, eso es un chicharrón, remodelar un local, no me lo pido. No, y además ya no me lo manda. Bueno, sí, no, ya no construimos para nada, nada, ni antenas agua y no. Los jóvenes son los que tienen que estar encargados de eso.
para todos. Eso está muy complicado construir hoy día. Muy complicado con la cantidad de normas que hay. No, y el tema de los centros comerciales que son tan exigentes, además de tienes que trabajar de noche, tienes que trabajar en unos horarios rarísimos, pero bueno, Correcto. Sí. eso también es Pero bien bueno, interesante. tan jóvenes, por tan, Sí, sí, sí. por la noche, ¿no? Bueno, Luis Fernando, no, agradecerte nuevamente, agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas, supremamente interesadas, participativos, y bueno, aquí queda la información, se las compartiremos también. El Facebook Live queda, lo montaremos en el YouTube también para que quede el link, y agradecerles a todos los participantes y a ti, Luis Fernando, por ser un socio tan comprometido con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a los arquitectos invitarlos a que se hagan parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Esta es su casa, aquí tenemos el espacio para poder desarrollar sus proyectos y todas las necesidades que ustedes tengan, pueden comentárnoslas también, que sabremos cómo poderlos ayudar o por lo menos enlazar, lo mismo que estamos diciendo, necesito un paisajista, bueno, tenemos las personas y la base de datos los mejores, entonces eso es bien interesante. Sí. Un abrazo, Luis Fernando, y a todos muchísimas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Un gusto. Chao. Chao.